Hoy es día 8 del mes de marzo, hoy es el Día de la Mujer. Querido Sí, Alfred, sí. oye, ¿cuántas o qué mujeres importantes hay en tu vida? Pues hay muchísimas, muchísimas, empezando por mi madre, y Sí. pasando por mis hijas, mi nieta y mi pareja, Eva, mi pareja. O sea, tengo muchísimas mujeres como mis hermanas, tengo 3 hermanas, tengo primas, tengo amigas y luego tengo un montón de referentes históricos, que para mí son importantísimos. Además, un montón de mujeres que a lo largo de mi vida he ido descubriendo sus vidas y que en los libros del colegio, los libros de cuando yo estudiaba, no hablaban de ellas. Y hoy vamos a hablar de unas cuantas, porque este podcast es un podcast feminista, es un podcast que también tiene que servir para reivindicar, es un podcast inclusivo. Y bueno, y nada, y desear un feliz Día de la Mujer, de un Día Internacional de la Mujer. Y tú, querido Óscar Montero, tus mujeres en tu vida, ¿qué tal? Pues mira, mi mujer es en mi vida, mi madre, pobrecita mía, que en paz descanse, que tanto la quería y que tanto la echo de menos, mi hermana Sí. maravillosa y por Ajá, supuesto mi mujer Inés. ¿Qué, ajá. qué sería yo sin mi mujer Inés? Nada, no sería Nada, nada. no seríamos Ella lo nada, es ¿no? todo, ¿No? Sí, 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 ella lo sí. es todo. Yo soy así gracias a ella. Pues Así sí. es. Ujú. Empezamos. Venga. Ya está el Listo que todo lo sabe podcast. Todas las cosas que dices y haces, pero no tienes ni idea de por qué las dices y las haces. Alfred López, Óscar Montero. Ay, querido Alfred, aquí estamos con esta sintonía tan bonita que nos da tanta marcha desde el minuto uno, desde el Sí. segundo uno que comenzamos. Ajá. En este día, como bien habíamos adelantado, que nos había pillado también el toro, hoy es el Día de la Mujer. Y Sí. de eso vamos, ¿no? Sí, 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 sí. Mira, la necesidad de tener una jornada conmemorativa y reivindicativa de la mujer trabajadora tiene su origen en una huelga de mujeres de la industria textil de Nueva York que tuvo lugar en 1857, donde se buscaban salarios justos y condiciones laborales dignas. Ese fue el germen de las siguientes reivindicaciones hasta llegar al Día de la Mujer que actualmente conocemos. En el año 1859 se formó el primer sindicato femenino, sentando las bases para futuras reivindicaciones. En el año 1908, 15.000 mujeres marcharon en Nueva York por derechos laborales y civiles, estableciendo efectivamente el Día Nacional de la Mujer en Estados Unidos. Luego también tenemos que tener en cuenta la tragedia de Triangle Shirtwrights en Nueva York en 1911, donde más de 100 mujeres murieron en un incendio, y esto fortaleció la determinación por mejores condiciones laborales y la necesidad de tener un día de la mujer trabajadora, aunque la propuesta ya había surgido en la segunda conferencia internacional de mujeres socialistas de Copenhague en 1910, gracias a Clara Zetkin, y se conmemoró ese día por primera vez, que era además un 19 de marzo de 1911. Sin embargo, el 8 de marzo ganó relevancia en 1917 durante la Revolución Rusa, cuando las mujeres obtuvieron el derecho a voto. Tras la Segunda Guerra Mundial, la conmemoración se globalizó, siendo oficializada por las Naciones Unidas en el año 1975 como el Día Internacional de la Mujer. Así Así fue, es. Así, ujú, es así. así lo contamos y Así así lo es. contamos. Un pequeño repasito. Sí, y oye, pues fíjate que en este podcast le pedí a mi compañero Javier Fullirá que hoy no saliera a la calle porque quería Ujú. yo poner un fragmento Sí, que me parece muy importante en nuestro país, porque creo que también hubo un antes y un después de aquel discurso de Clara Campoamor el sí. 1 de octubre del año 1931 en las Ujú. Cortes Constituyentes de la República Española. Yo no había nacido, Alfred, tú tampoco. Yo Claro. tampoco, no, No. me he quedado en unos cuantitos años. Pero fue muy sonado, ¿eh? Sí, Con esa sí, sí, sí. fuerza y esa valentía con la Sí. que Clara Campoamor dio un golpe en la mesa y dijo: "Aquí estamos". Sonaba así, lo escuchamos. Si afirmáis que la mujer no influye para nada en la vida política del hombre, estáis, fijaos bien, afirmando su personalidad, afirmando la resistencia a acatarlos. ¿Es que tenéis derecho a hacer esto? No, tenéis el derecho que os ha dado la ley que hicisteis vosotros, pero no tenéis el derecho natural fundamental que se basa en el respeto a todo ser humano
y lo que hacéis es detentar un poder. Dejar que la mujer se manifieste y veréis cómo ese poder no podéis seguir detentándolo. Maravilloso ese discurso de Clara Bravo, Campoamor el 1 de bravo, octubre, repito, del año bravo, 1931. bravo. Bueno, oye, la historia de las mujeres en la antigüedad ha sido subestimada en los ámbitos mediáticos y académicos, pero algunas figuras destacan tanto literarias como reales. En la comedia Lisístrata de Aristófanes, del siglo V a.C., en la antigua Grecia se presenta un referente literario de la lucha femenina. La protagonista, Lisístrata, lidera una huelga sexual para presionar a poner fin a la guerra. Ah, mira, qué lista es, qué lista era. Ya te Bueno, también, digo, a mí ajá, si me hacen una huelga sexual, yo no sé. te sacan lo que quieren. También Ya te tenemos digo. a Hipatia de Alejandría, que vivió entre 370 y el 415, que fue la matemática y astrónoma brutalmente asesinada. Y emerge como un paradigma de la mujer científica y libre. Su vida se reivindica como un icono de la libertad de pensamiento y la autonomía personal de las mujeres, destacando su valioso legado en un entorno histórico predominadamente masculino. En el siglo IV a.C., Agnócide, de una influyente familia ateniense, se convirtió en la primera científica de la historia, al notar el aumento de muertes durante el parto, desafiando las restricciones sociales, se vistió de hombre y estudió medicina en Alejandría. Aunque se enfrentó a acusaciones falsas en Atenas, fue defendida por mujeres que destacaron su habilidad médica. A pesar de los desafíos, Agnócide no fue condenada a muerte y se le permitió continuar su práctica siendo pionera como mujer en estudios científicos. Sí, y también María Isidra de Guzmán, conocida como la doctora de Alcalá, marcó un Mm. hito al convertirse en la primera mujer en España en ostentar el título de doctora y académica de la lengua. Nacida en una familia aristocrática, recibió una educación excepcional para la época. Obtuvo el título de doctora y maestra en la Universidad de Alcalá con la aprobación del rey Carlos III en 1784 a los 17 años de edad, y ese mismo año fue nombrada socia honoraria de la Real Academia Española y la Real Academia de la Historia, un año después, además. Además, Mm. fue catedrática de filosofía conciliadora y examinadora, destacando en la Junta de Damas Nobles de Honor y Mérito, y su contribución académica y social dejó un impacto perdurable en la historia española. El 16 de junio del año 1963, Valentina Tereskova se convirtió en la primera mujer cosmonauta al ser lanzada en la nave Vostok 6, parte del programa espacial soviético Vostok. Durante 2 días, 22 horas y 50 minutos, dio 48 vueltas a la Tierra. El vuelo destacó por los logros técnicos y la igualdad de oportunidades en la URSS, pero tendrían que pasar 19 años antes de que otra mujer soviética, es que a mí el ruso se me da fatal. Svetlana Savitskaya viajara al espacio. Ujú, y también hemos puesto el audio de Clara Campoamor. Pues Clara Mm. Campoamor fue una destacada política y feminista española nacida en Madrid en 1888. De origen modesto, se graduó en Derecho en 1924 mientras ejercía como abogada, y durante la Segunda República Española, en 1931, a partir de 1931, estuvo o obtuvo un escaño como diputada por Madrid y desempeñó un papel fundamental en la aprobación del artículo 36 que garantizaba el derecho a voto de las mujeres. Ojo, fue elegida diputada sin poderse votar ni haber podido votar las mujeres. O sea, Mm. se podía presentar a diputada, pero no podía votar, ¿eh? Cómo eran las cosas, ¿eh? A pesar Mm. de perder su escaño luego ya en 1933, su lucha por la igualdad continuó desde el exilio, primero en Argentina y luego en Suiza. Y Clara Campoamor dejó un legado trascendental en la historia feminista de España, abogando incansablemente por los derechos de las mujeres. Estás escuchando Ya está el listo que todo lo sabe, un podcast presentado por Alfred López y Óscar Montero, disponible en las principales plataformas de podcasting. Suscríbete, porque la divulgación y diversión están garantizadas. Efectivamente, divulgación, diversión garantizadas. Ahí está, ahí está. También vamos a hablar del primer derecho al voto para mujeres de la historia, que fue o que se autorizó
accidentalmente, fue un accidente, el primer derecho al voto de las mujeres de la historia, y fue en 1776 en Nueva Jersey, pero fue revocado después en cuanto se dieron cuenta en 1807, ya que dicho derecho no otorgaba el voto a las mujeres, sino a las personas, ¿no? Se hizo una constitución y se puso que se daba derecho a las personas. Claro, las mujeres dijeron, somos personas, tenemos derecho a votar, y en cuanto se dieron cuenta, y en las primeras elecciones que hubieron en las que se estaban reclamando el poder votar porque eran personas, se revocó, y como digo, dicho derecho no otorgaba el voto a las mujeres, sino a las personas, y cuando se dieron cuenta, revocaron e iniciaron claramente que indicaron que el derecho era el voto a los hombres, pero además que esos hombres tenían que ser blancos y con cierto nivel económico y educativo, o sea, que ni tan siquiera todos los hombres podían votar. Qué fuerte. Estados Unidos permitió el voto solo para mujeres blancas desde el año 1920 y no aprobó el sufragio femenino total hasta el año 1965. Nueva Zelanda fue pionera al autorizar el voto femenino en igualdad en el año 1893, seguido por Australia en el año 1902. Sí, luego tenemos a Finlandia, que lideró en Europa en 1906 al otorgar el derecho de voto simultáneamente a hombres y mujeres. En Finlandia en 1906 dio el permiso, o sea, el derecho al voto a hombres y mujeres al mismo tiempo. En España el sufragio femenino en igualdad llegó en 1931, gracias también a Clara Campoamor, volvemos a ella. Y en Uruguay fue el primer país latinoamericano en 1927. Y aunque Suiza se considera avanzada, uno de los países más avanzados de todo el planeta, pues no permitió el voto a las mujeres hasta 1971, fíjate tú. Fíjate, el año en el que nací yo. Oye, Mira, a pesar de la celebración del Día Internacional de la Mujer desde principios del siglo XX, la lucha por la plena igualdad entre géneros ha seguido siendo una tarea inconclusa. En la década de los 70 se gestó un evento notable en la lucha por la equidad en Islandia. El 90% de las islandesas decidieron declararse en huelga total durante todo un día. sí, sí, y además es que en 1975 es que fue designado como Año Internacional de la Mujer por la ONU en Islandia, organizándose un congreso en Reykjavik en junio, y inspiradas en la idea de que el papel de la mujer estaba subestimado, el 24 de octubre de ese año, de 1975, el 90% de las mujeres islandesas se declararon en huelga, evidenciando la importancia de su contribución en la sociedad y marcando un hito hacia la conciencia colectiva sobre la necesidad de igualdad de género en el país. Este Sí. acontecimiento histórico sentó las bases para que en 1980, a ver si me sale el nombre, Vigdís Finnbogadóttir, o más o menos, era islandesa, se convirtiera en la primera presidenta de Islandia, consolidando el impulso hacia la igualdad de género en el país nórdico. Hay que ver, hay que ver. Se pusieron estas mujeres en huelga, el 90% de las mujeres, y obligaron a los maridos a hacer las tareas domésticas, a llevar a los niños al colegio, pero como también la mayoría de los colegios cerraron porque las profesoras estaban en huelgas, los maridos se tuvieron que llevar a los hijos a sus trabajos y cuidar de los hijos. Y fue un caos. Y fue tal el caos, que se vieron ese caos los hombres diciendo, caramba, que joder, que no sabía yo que tú hacías tanto, que empezaron a conceder cantidad de derechos a las mujeres y a darse cuenta de que había que igualar a las mujeres con los derechos de los hombres, ¿no? Y que las mujeres, la labor que estaban haciendo, sobre todo mujeres que estaban trabajando y que atendían sus casas, a sus familias, pues que estaban infravalorados, ¿no? Ese trabajo, y fue muy, muy, muy importante. Qué mujeres tan valientes, ¿verdad? Mucho, 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 Durante mucho. tantas épocas. Sí, sí, Eh, sí. bueno, todavía faltan cosas por conseguir, ¿eh? Y Mucho, todavía sí. hay muchas mujeres valientes que siguen alzando la voz y pidiendo esa igualdad plena y esa igualdad total entre hombres y mujeres. Hoy tendremos Bueno, una por aquí como invitada, sí, tendremos una más efectivamente. adelante, pero ahora tenemos a otro personaje. Sí. Este, Paco Trolas, nuestro querido Juan Juárez, que se mete cada semana en la piel de Paco Trolas. Paco Trolas, tenemos que recordar, es que es un personaje que es políticamente incorrecto, que es un cara dura, que es un jetas, que es un
vive la Virgen, que puede ser a veces sonar a misógino y a machista y a muchas cosas, pero tenemos que recordar que esta parte del podcast es todo ficción, ¿no? Que Juan Juárez no es así, que es el personaje que hemos creado y que ha creado, que él se pone en su piel de Paquetrolas y que hoy nos trae una extraña etimología sobre el origen de la palabra mujer. Vamos a escucharlo. ¿Qué pasa, mi gente guapa? Leiro. Que me ha contado mi cuñado que de dónde viene la palabra mujer, que se vincula al latino mujer, que también es como que se vincula adjetivamente a mollis, que se ve que es una terminología latina. Y la traducción más o menos viene a ser como algo blando, aguado, y a raíz de esas palabras, pues viene también siendo como mullido, molusco, como un término así, como algo blandorro, ¿no? Por eso indican que la mujer es sexo débil, y no como nosotros los machirulos, que somos la hostia de la caña y somos considerados el sexo más fuerte. Pero verás cómo viene listo que te lo sabe y me dice que no. Pues no me he aprendido yo palabras de mi cuñado para hacer el vídeo este. Ahora voy a explicar Claro. la verdad sobre lo que ha dicho, porque es que lo que ha dicho, de todo lo que ha dicho, solo tiene razón en una cosa. Solo ha dicho una cosa que tenía razón, ya que el término mujer sí que proviene etimológicamente del latín mulier o mulieris, pero ahí se acaba la cosa, porque además es que se desconoce por completo cuál es el significado de ese vocablo latino, o sea, mulier, mulieris. Pero lo que sí se sabe con certeza es que este no provenía del adjetivo mollis, que ni tenía relación alguna con el concepto de blando, y por tanto lo que nos ha explicado Paco Trolas es una leyenda popular muy extendida, por cierto. Así es. Bueno, yo fíjate que para buscar una canción para este programa me he ido a una interpretación que realizó Marta Sánchez, porque si buscas en Google, por ejemplo, canciones para el Día de la Mujer, esta es una de esas canciones que aparecen en esa búsqueda que puedas hacer, pues eso, en ese buscador. Y es una canción que publicó Marta Sánchez en el año 1993, era su primer disco en solitario y el álbum se llamaba Mujer, precisamente. Sí. La canción, pues, se llama, cómo no, De mujer a mujer, y suena así. De mujer a mujer se la quiero dedicar de parte mía y de parte del gran Alfred López a todas las mujeres que nos estén escuchando en este preciso momento. Sí. Solo recordar que quienes nos están viendo por el video podcast en YouTube no habrán escuchado la canción, no habrán disfrutado de esta canción, ya que no podemos ponerla por cuestiones de derechos y que YouTube no nos deja, y si no nos capa los vídeos, como nos ha pasado en las 2 temporadas pasadas, y así es lo que hacemos. Solo los que habéis escuchado el podcast a través de audio habéis escuchado la canción, y los que han visto el video podcast, pues no pasa nada. Podéis ahora buscar, en cuanto termine este podcast, buscáis la canción, recordad, de Mujer a Mujer, de Marta Sánchez. Así es. Ahora quiero presentar, antes he dicho que teníamos una invitada. Como siempre, tenemos invitados de lujo. En este caso tenemos una invitadísima de lujo, lujísimo. Ángeles Taro, influencer y creadora de contenido en redes para dar visibilidad a las mujeres ninguneadas por la historia. Es una combatiente incansable de la ignorancia misógina y los actos machistas, y además se ha convertido en una incómoda piedra en el zapato de señoros y machirulos. Acaba de estrenarse como escritora con el libro recientemente publicado, Exaltadas Locas Modernas, editado por el sello Bruguera de la editorial Penguin. Así que yo la admiro muchísimo, la sigo desde hace varios años, la empecé a seguir en TikTok, ahora la sigo por sus diferentes redes sociales, seguirla. La revista Forbes la puso como una de las top influencers de reivindicación femenina, de historia del feminismo en su listado, así que seguirla. Y tengo muchas ganas de recibir su libro, está por llegarme, me hubiese encantado tenerlo ya físicamente aquí,
Pero lo que haremos es que ahora ponemos aquí una imagen de su libro, luego a la hora de las recomendaciones literarias, porque también hablaremos de su libro, y vamos a escuchar todas las cosas interesantes que nos va a explicar sobre un palabra que me encantó descubrirlo, que además lo he descubierto gracias a ella, lo he aprendido gracias a ella. Así que nos viene a hablar de un palabra hermosísimo relacionado con el sufragismo y las mujeres sufragistas. Muy buenas, pues nada, yo con motivo del 8 de marzo os quería hablar un poquito sobre en qué consistió el sufragitsu, pero para poder entenderlo bien del todo me tengo que enrollar un poquito con el contexto. Y es que en estos días una de las figuras históricas que más se recuerdan son las sufragistas, en concreto las de Inglaterra, que la liaron pardísima. Nos situamos a principios del siglo XX, como ya sabemos, estas mujeres luchaban por el derecho al voto, un derecho que a día de hoy nos parece básico y fundamental, pero que hace apenas un siglo pues nos decían a las mujeres que no estábamos capacitadas para ejercerlo. Y como ya os he dicho, pues estas sufragistas británicas tuvieron que liarla un poquito para hacerse oír, porque por lo que sea, con unas manifestaciones pacíficas no le hacían ni puñetero caso. Así que llegaron a romper escaparates, prender fuego a cosas, poner alguna que otra bomba. Ah, y por cierto, que ahora parece una moda esto de atacar obras de arte en museos para reivindicar, pero esto ya lo hicieron las sufragistas, en concreto atacando a la Venus de Velázquez en el National Gallery, haciéndole unos rajotes con una navaja. Eso sí que tuvieron que restaurarlo. Pero bueno, esta forma de protesta puede que nos parezca un poquito violenta, un poquito, pero también se dieron debido a las represalias tan heavy que estaban sufriendo estas mujeres. Tenemos el conocido como Viernes Negro, un día en el que 300 sufragistas iban a concentrarse al Parlamento como forma de protesta. Pues se llevaron palos por todos lados, además de agresiones sexuales, donde muchas mujeres acabaron heridas y también se cobraron la vida de 2 víctimas mortales. Además, muchas de ellas acabaron en la cárcel, donde sufrían pues algunas torturas. Por ejemplo, a las que hacían huelga de hambre, pues las obligaban a comer a la fuerza. Tenemos el testimonio de Mary Richardson, que dijo: fue entonces cuando me forzaron a abrir la boca, insertando los dedos, cortándome las encías y el interior de las mejillas. Cuando estaba loca de dolor, me metieron 2 grandes mordazas. En fin, heavy. Si esto además te parece poco, que espero que no, pero bueno, también aprobaron una ley que se llamó la ley del gato y del ratón. El gato eran las autoridades y los ratones eran las sufragistas que ya estaban demasiado débiles como para seguir en la cárcel. Así que las soltaban, se esperaban a que se recuperaran un poquito físicamente y después las cazaban y las devolvían a la cárcel. Es ahí cuando una de las mayores líderes sufragistas, Emily Pankhurst, entró en acción. Quiso que estas mujeres pudieran tener una forma de defenderse. Para ello llamó a Edith Garrut, una mujer que conocía el arte del jiu-jitsu, que por cierto, esta mujer medía 1,50, pero vamos, que eso no fue un impedimento para aprender esta arte marcial. De hecho, fue la disciplina que le permitió enfrentarse a cuerpos más grandes y fuertes. Así que Edith, por petición de Emily, reclutó a 30 mujeres, a las que enseñó pues las técnicas que ella había aprendido. De este modo podían ejercer de guardaespaldas para otras sufragistas. A este grupo la llamaron las Amazonas o las Sufragitsu, y fue la forma que tuvieron estas mujeres de seguir manifestándose o yendo a mítines donde muchas veces ya las esperaban la policía. Vamos, que fue la manera que encontraron de no quedar desprotegidas ante una ley y una autoridad que ejercían sobre ella una represión desmesurada cuando lo que estaban pidiendo era un derecho básico. Y nada, espero que os haya gustado esta historia de la sufragitsu y muchas gracias por invitarme a vuestro podcast. Un besito. Pues sí que nos ha gustado esta historia, la verdad que sí, muchísimas gracias. Esta invitada, otra invitada de lujo más que se suma a los invitados del podcast de Ya Estás Listo, que todo lo sabe. Recordar Ángeles Taro, así que seguirla en las redes sociales. Así es. Bueno, a finales del siglo XIX se introdujeron modificaciones en los diccionarios relacionadas con la palabra sexo para destacar diferencias de género. Sí, por ejemplo, se asoció la expresión bello sexo con la definición de conjunto de todas las mujeres, y en 1925 se incorporaron al diccionario los términos sexo débil con la referencia de a las mujeres y sexo feo fuerte, que aludía a los hombres. Así es. La palabra hembra se refiere al sexo femenino en términos biológicos y proviene del castellano antiguo fembra y del latín femina, que significa mujer.
Y aunque su uso es preciso en el ámbito biológico, puede considerarse inapropiado en el contexto social y cultural debido a que suele asociarse mayoritariamente con animales. Utilizar hembra para referirse a mujeres humanas puede resultar despectivo, ya que simplifica la identidad y dignidad humana de las mujeres, generando connotaciones de objetivación. La preferencia actual es emplear términos más respetuosos y socialmente aceptados, como pueda ser mujer o persona, para fomentar un lenguaje inclusivo. Sí, y el feminismo aboga por la igualdad de derechos entre mujeres y hombres. En cambio, el embrismo significa una concepción que presupone la superioridad de las mujeres sobre los varones, siendo equivalente a la palabra machismo o Mm. al hecho del machismo, pero desde la perspectiva de las mujeres. Mientras que el feminismo busca la equidad de género, el embrismo no es un término ampliamente reconocido y su uso es menos común en los discursos sobre igualdad. Hoy estamos celebrando un día muy importante, como Sí, es el Día de la Mujer. Para eso sí, hemos dedicado este podcast en exclusiva. sí, 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 Y, sí. por supuesto, tenemos un montón de recomendaciones, porque anda que no hay buenas recomendaciones para dar, ¿verdad? En este Sí, día. hay muchísimas y teníamos que hacer una selección para tampoco hacer demasiado largo el episodio. Recomendar, que ya lo he recomendado antes, pero vuelvo a recomendar, el libro Exaltadas Locas Modernas de Ángel Staro, publicado por el sello Bruguera, que es un libro que acaba de salir hace poquitos, muy poquitos días, y también, como no, recomendar el libro de mi querido amigo Javier Santamarta, Siempre estuvieron ellas. Así es. La galería histórica de hispanas memorables, también mujeres históricamente. eh, mm, eh, Ángeles habla en su libro de aquellas mujeres más ninguneadas por la historia y Javier Santamarta habla de otro tipo de mujeres, aunque sí que han salido muchas de ellas en los libros, mencionadas en los libros, pero muchas de sus obras son muy, muy desconocidas. Y también tenemos podcast hecho por mujeres y no solo para mujeres, porque yo Mm. como escuchador de podcast, que me encanta escuchar de muchísimos temas, estos que hemos traído los he escuchado y he pasado muy buenos momentos. Dinos uno, ¿cuál? Pues mira, por ejemplo, Saldremos Mejores con Inés Hernández y Nerea Pérez de Las Heras, que es maravilloso, ¿eh? Saldremos Sí, 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 Mejores. sí, sí, Y sí. quiero mencionar también a unas chicas que yo he tenido la oportunidad de entrevistar, a Ajá, Carolina Iglesias y a Victoria Martín, Estirando el Chicle, el sí. podcast, uno de los podcasts más escuchados de nuestro Sí, país. sí, 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 por eso hay que mencionar que hay cientos de podcasts, pero bueno, había que elegir algunos y que hemos que elegir estos que eran los más representativos. Luego tenemos películas como puede ser Thelma y Louise de 1991, dirigida por Ridley Scott, que esta película sigue a dos mujeres que huyen después de un incidente violento explorando temas de libertad, sororidad y resistencia contra la opresión masculina. En esa película, por cierto, ya sabes que se dio a conocer también Brad Pitt, ¿eh? Muy Sí, parecido, sí, se sí, parece mucho sí. a ti y a mí, Brad Pitt. Sí, sí, A mí, sí, sí. a mí me confunden con él a veces. Oye, Bueno, dicen que yo soy el doble de Brad Pitt. sí, es verdad. ¿Sabes por qué? A ver, ¿cuánto pesa Brad Pitt? Pues yo el doble. Soy el doble. El Festival Festival del de Humor. humor. Esa vez lo he hecho yo el Festival de humor. Sí, sí. Venga, otra Oye, película. y la película North Country del año 2005, protagonizada por Charlize Theron, esta película está inspirada en la historia de Lois Jinson, una minera que demandó a su empresa por acoso sexual en el lugar de trabajo, desencadenando un importante caso legal. Sí, 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 además es que un hecho real, está basado en Mm. hecho real, sí. Y las sufragistas, que Ángel Estaro nos ha hablado de las sufragistas, pues las sufragistas, una película de 2015 muy, muy recomendable, dirigida por Sarah Gablon. Esta película se centra en el movimiento sufragista del Reino Unido a principios del siglo XX, destacando la lucha de las mujeres por el derecho al voto. Una cuestión de género es del año 2018, basada en la vida de Ruth Bader Ginsburg. Esta película cuenta la historia de la icónica abogada y jueza que luchó por la igualdad de género y los derechos de las mujeres en Estados Unidos. Y podríamos encontrar Un docenas, montón. docenas, docenas de películas, series, libros, etcétera, pero bueno, no podemos Para hacer mostrar un un botón. podcast que dure 3 horas, Claro. pero sí que más adelante seguiremos dedicando un podcast y en todos los episodios siempre hay algún momento en el que está dedicado
a las mujeres, el de la semana pasada, el primer episodio de la tercera temporada, tuvimos también ese momento en el que dedicamos a las mujeres piratas de la historia, pues siempre vamos a tener, como digo, un momento en el que la inclusividad y el feminismo esté presente en este podcast. Y solo me queda decir que la semana que viene también hacemos un programa muy, muy interesante, muy importante, muy necesario. Será el episodio 38 y vamos a hablar de salud elemental, o sea, salud mental, pero lo hemos titulado Salud Elemental. Y además Así es. de invitado vamos a tener un invitado de súper lujísimo, porque siempre todos los invitados son de lujo y además que lo quiero muchísimo al invitado, pero no, hasta aquí puedo leer. Bueno, pues será una sorpresa, así que Sí. la gente que esté atenta a ese invitado y por supuesto a ese podcast que será ya el número 38. Alfred, Sí. nos vamos. Te voy a Sí. desear la mejor de las semanas, que lo Sí. disfrutes. A ti también, querido Óscar Montero, y a todo el mundo un feliz día. Si nos estáis escuchando hoy, día del estreno de este podcast, 8 de marzo, un muy feliz Día de la Mujer. A todas las mujeres, tenéis mi respeto, mi admiración, mi cariño y mi aplauso. Un besito para todas ellas y un beso muy fuerte para ti, querido amigo. Hasta la semana que Un viene. abrazo, querido amigo. Has escuchado el podcast Ya está el listo que todo lo sabe, presentado por Alfred López y Óscar Montero. Divulgación y diversión garantizadas. Suscríbete y no te pierdas el resto de episodios. Los encontrarás disponibles en las principales plataformas.